Se moría de aburrimiento y de miedo. Pasaron los minutos, una hora. Los perros se habían marchado, atraídos por el olor de carne asada, y nada le impedía descender del coche y marcharse. Pero estaba el portón que reconocía a amigos, enemigos y extraños, y él no tenía relación alguna con el portón, de modo que no se abriría. Estaba prisionero. Reconoció con desconsuelo cuando apareció el cacique con un vaso de whisky en la mano. «Bájate. Te vamos a servir la cena, socio», le dijo y abrió la portezuela. Siguió mansamente al hombre, pero no fueron al quincho ni a ningún comedor, sino a la cocina, donde una cocinera canosa y cordial que parecía un hada madrina que envejeciera, le sirvió una cena abundante de tosco arroz con pollo. Cena de servidumbre, pero sabrosa. Le ofreció cerveza que rechazó y pidió una gaseosa que apareció como por ensalmo. Terminó de comer. No tenía reloj y calculaba que ya estaba pasando la medianoche. Al rumor de la fiesta se sumó el sonido lleno de soplidos de bronce y tuntún de guitarrones de un mariachi, con un cantor que proclamaba que con dinero y sin dinero yo soy el rey. La cocinera se fue y le dejó solo en la inmensa cocina, esperando no sabía qué. Pero sí, de pronto lo supo, no por qué, sino para qué. Desde el principio le estaban humillando, una humillación programada que incluía espera, miedo, incertidumbre. El poder mostrando su poder, y él era el ratón en la jaula. Se hubiera sentido más tranquilo si los dos gorilas le trataran a puntapiés y puñetazos, como correspondía. Pero estos dos son gentiles, me dan de comer, me hacen esperar lo inesperado. Y lo inesperado le parecía más amenazador, oculto detrás de la falsa amabilidad. Tortura psicológica, había leído en alguna parte. Ya podría estar amaneciendo cuando la música cesó. Arrancaron los autos y las luces de los faros barrieron los cristales de la ventanuca de la cocina. Asomó la nariz en una tragaluz con rejas y reconoció fugazmente a los que se marchaban de la fiesta. Llegó a ver al gran consejero político con cara de muñeco, especie de Rasputín nativo. El sabio senador que analizaba todo con voz nasal y era famoso porque nunca se decidía por nada. Su colega locuaz que recitaba a Elvio Romero entre sus argumentos oratorios, ubicuo huésped de las carpas más cálidas. El calvo y flaco de mirada de águila, acusadora como la de Fouché, su obvio modelo. El sanguíneo y temperamental diputado que en sesión solemne había amartillado su revólver en la nariz de un despavorido colega, y otros que no alcanzó a reconocer, pero sabía que era la nomenclatura, la nueva clase florecida del infierno de la patoría política. El aquelarre del poder, se dijo. Manuel, abandonando su atalaya, extrañado de no haber visto un general o un almirante de río de uniformes, resplandecientes y panza complacida, pero que bien podía haber estado también, pero de civil, como aconseja la prudencia en estos tiempos democráticos. No creía que podría haber visto un obispo, pero podía ser, y un alto juez de la corte, de los que zumbaban en torno a las mieles de la política. Un poco después reapareció el cacique, ruboroso y con los ojos vidriosos del borracho bien controlado. «Lecayá quiere hablar contigo, vení». Siguió al hombre. Subió una ancha escalera y entraron en un gran dormitorio, parecido al de Elena, pero el delirio cromático aquí no era rojo, sino azul. «Espera», dijo el hombre, y se marchó cerrando la puerta. Esperó. Más allá del dormitorio había un cuarto de baño, y de allí salía el sonido de la ducha y vapor. Lecayá se estaba bañando. Él debía esperar. Pero poco,
porque pronto salió envuelto en una bata de baño de suave tejido de toalla y secándose los escasos cabellos con otra. Gordo y con cara de viejo querubín, lo reconoció de inmediato: el senador Garelli. Aparecía mucho en la televisión y en los diarios. Era famoso no por ser brillante, sino por ser irremediablemente opaco. Pero como era costumbre, su mediocridad se disimulaba en homenaje a su poder financiero. La democracia tenía sus reglas de juego algo insólitas, pero eso no le concernía. Gustaba el senador organizar concursos de belleza y desfile de modelos, y en un semanario humorístico que tuviera mucha circulación, pero dejó de circular cuando hizo un chiste indebido sobre el personaje indebido, había sugerido, como de costumbre, cierta forma de masturbación visual, y era inmensamente rico, tan rico que la política era su deporte y su senaduría el punto culminante, por el momento, no de su carrera política, sino de su poder financiero. Del que tiene dinero, suenan bien hasta los pedos, recordó Manuel, una de las muchas sentencias del buen escribano arruinado. Se sentó en la cama y no le invitó a sentarse en ninguna parte. Otra vez la humillación. ¿Te trataron bien, mi hijo? Su voz era suave, amable. Sí, señor, hasta me dieron de cenar. Le agradezco, pero no sé qué estoy haciendo aquí. Tenemos algo en común. Elena. Déjame que te cuente de Elena. Yo soy su Pigmalión. Pigmalión fue un tipo que recogió una costuretita en la calle y la convirtió en una dama. Manuel no estaba muy seguro de conocer de esa manera la historia de Pigmalión, pero si el otro le dijera que María Antonieta fue reina de la Patagonia, también lo aceptaría. Elena era modelo, la habrás visto en las fotografías. Buena chica, modelaba y estudiaba no sé cuántas estupideces en la Facultad de Filosofía. Leía como loca y soñaba con ser escritora. No podía, no le daba el cuero. Yo le doy la oportunidad. Le financié su primer libro con mucho champaña en el lanzamiento y cámaras de televisión. Me resulta caro, pero me gusta. Es así de sencillo. ¿Entendés? Sí, señor. No, no entendés. Soy un hombre viejo. Un pobre hombre viejo. Parecía que iba a echarse a llorar. Elena es mi consuelo. Para mí vale mucho. Y el que se mete con Elena corre cierto peligro. Vos sos joven y basta ser joven y pijudo para conseguirse todas las chicas que uno quiera. A mí me cuesta. Yo no me meto con Elena, señor. Solo trabajo para ella. Así me dijeron los muchachos, y quiero creerlo. Los muchachos no te creen y hasta quieren castrarte. ¡Qué bárbaro, hijo! Imagínate, castrado. Gordo y con una voz de soprano rió estrepitosamente de su chiste. Le aseguro que no hay nada que no sea el trabajo que me dio, pero le juro que desde mañana no más Elena. No, de ninguna manera. Vas a seguir haciendo exactamente lo mismo que venías haciendo. Supongo que ella cree que tus informes son importantes y que está escribiendo su gran novela. Basura. Una ilusión de cabecita hueca, pero la mantiene ocupada y eso para mí es importante. Supongo que nos entendemos. No del todo, señor. Usted me habló de peligro. Me aterroriza el peligro. Soy un completo cobarde y prefiero apartarme del asunto. Hay envidiosos que informan mal, que interpretan mal una relación y pórtate bien y no pasa nada. Y no hay discusión al respecto. Está bien, usted manda. Pero con el debido respeto, usted se equivoca. Elena no es una cabecita hueca, tiene talento. No me hagas reír. ¿Talento? Tené cuidado. Relación comercial.
No te enamores del talento. Los hombres no se enamoran del talento femenino, le huyen. ¿Es así? Es así. Interesante, y ya estamos de acuerdo. Seguí con los informes a Elena. Y también me vas a informar a mí. ¿Informar de qué? ¿De qué va a ser? De Elena. Ya te ganaste su confianza. Quiero conocer lo que piensa, en qué anda, si alguien le anda rondando, todo eso, por escrito, aquí. Manuel sintió una pizca de rebelión. Informante de Elena no estaba mal ni era inmoral, pero espiar a la querida de un gordo baboso, un destello de dignidad herida brillaba en el fondo del oscuro túnel de su miedo. Creo que usted abusa de mi sinceridad, señor. Dijo sinceridad, pero debió decir miedo. No, no abuso, suspiró con paciencia el senador. Te hago un favor. No podés negarte. ¿Verdad que no podés negarte? Su tono era casi una súplica. Se envolviendo la amenaza. Se levantó de la cama, llamó ¡Escobar! Y apareció el cacique, que todo el tiempo estaría haciendo de centinela al otro lado de la puerta. El señor se va, acompáñelo. Señor, mis documentos. ¿Qué documentos? No le dijo adiós ni hasta luego ni le dio la mano. Los servidores deben ser así. Aparecen y se esfuman sin protocolo alguno. El poder convierten a las personas en cosas. Iba recogiendo experiencias. Elena le había convertido en vibrador, el senador en grabador. Se preguntó en qué pensaba convertirlo Magdalena. Salieron de la casa a pleno sol de la mañana. Manuel se encaminó al Fort Corcel. ¿A dónde vas, socio? El jefe te dijo que me lleves. No, solo dijo que te acompañe y te acompaño. Le tomó del brazo con manos como tenazas y se dirigieron caminando al portón, que reconoció al cacique y se abrió con un chirrido. Salió él y el portón volvió a cerrarse, dejándolo en el solitario camino. Humillación. Esa era la palabra. 9. Viernes. Llegó a las 3 de la tarde al tugurio de Magdalena. Ella estaba sola y aburrida. Hojeaba a un arruinado ejemplar de la revista Hola, sentada en el diván y la pierna rígida apoyada en una silla. El yeso de su pierna se había cubierto de roña, pero ella se daba maña para permanecer limpia y oliendo a jabón de coco. Vestía la lujuriosa vieja bata de la difunta ña Petrona. «Tenés una cara que te pasó algo», observó agudamente. «La cara que tengo es de que me pasó mucho», respondió Manuel, y le contó su aventura detalle por detalle, menos la fugaz y tormentosa agresión sexual de Elena. Por alguna oscura razón, presumía que el episodio lastimaría a Magdalena. Aunque las mujeres se niegan a acostarse con uno, se ofenden cuando uno se acuesta con otra. Vayan las cosas que ibas aprendiendo cuando terminó su relato. Magdalena parecía preocupada. «Te metiste en un lío, parece». «No parece, es. ¿Qué vas a hacer?» Esa no es la pregunta correcta. La pregunta correcta es ¿cómo me salgo de esto? Te metes en un pozo y no salís más de allí. Pero no podés, no sos un sapo. Sos un hombre en una ciudad pequeña de un país chiquito. Y los caciques y los pelados saben encontrar a la gente. Tenés que seguir. Claro, te interesa que siga. Es también tu negocio. Te podés ir a la puta que te parió. Estaba genuinamente ofendida. Su cara se había puesto roja y su boca se apretaba con furia. Había herido sus sentimientos atribuyéndole un interés mercenario. En alguna parte de aquel espíritu castigado había un resto de dignidad. Pidió perdón. La mujer vaciló. Después
Sonrió, perdonó y hasta se volvió más femenina. Vení, sentate a mi lado, invitó, palmeando el diván. Manuel se sentó a su lado en el diván estrecho. No era la primera vez que había un contacto físico tan directo. Lo había tenido cuando la cargaba desde el taxi a su casa, pero aquella vez era una mujer herida. Ahora es una mujer tierna, pensó. Percibió la tibieza de su cuerpo y la redondez de su cadera en la suya. Empezó a tener una erección y apretó los muslos para que no se notara. Parece que tengo un hijo que se metió en líos, dijo riendo. ¿Hijo? Tengo la costumbre de sentirme mamá de los desamparados. Seguía riendo. Mira, Manuel, las cosas no suceden como uno quiere. Suceden y tenés que amoldarte. A veces salen mal y a veces salen bien. Hay que reconocer eso y procurar salir bien. Manuel se sentía incapaz de aceptar el papel de hijo desconsolado que le estaba adjudicando Magdalena para endilgarle sus consejos maternales. En su erección creciente la ternura filial estaba tan lejos como Marte. Debajo de la bata, los entrevistos pechos de Magdalena, rotundos como dos melones pecosos, le hipnotizaban. Perdió el control de sus manos que empezaron a explorar bajo la bata la redondez de los pechos. Magdalena, sorprendida, enrojeció. Jadeó con la caricia inesperada, pero aferró la mano de Manuel y la apartó con suavidad. Ahora no podemos, Manuel. No lo rechazaba con un empujón ni con una bofetada. Decía que ahora no se podía, por el yeso, por delicadeza, y eso significaba una promesa. Mejor que te vayas, Manuel. Sí, tenés razón. Se levantó y al ponerse de pie, Magdalena notó el poderoso bulto de su erección. Su cara se encendió. Acércate, papá, susurró excitada. Le atrajo a ella el miembro agresivo a la altura de su cara. Sus dedos presurosos corrieron el cierre de la bragueta y asomó el miembro duro, casi granate, que se introdujo como en un tibio nido en la boca de Magdalena. La gran flauta, las cosas que me están pasando. No fuimos precisamente Clinton y Mónica Lewinsky en la Casa Blanca, pero ahora ya conozco el vicio de Clinton. Es placentero, reflexionaba Manuel, que se encaminaba a su refugio a recoger sus papeles antes de concurrir a su cita de los viernes con Elena. El camino era largo y debía cruzar pasadizos y hasta someros patios cercados por sunchos metálicos, desperdicios de algún contenedor de pino y usando para su beneficio un tácito derecho de paso que funcionaba porque el aniñamiento de las viviendas borraba los senderos. Eran horas de trabajo y arriba la ciudad se preparaba para sus viernes de soltero, en el que se desataría la bacanal motorizada y alcohólica de la juventud, promesa del mañana. Por el vecindario apiñado que recorría había una ausencia casi total de mujeres y niños, que estarían cosechando monedas en la ciudad, y presencia total de hombres, algunos borrachos solitarios que se mecían con la caña y con la hamaca, en armoniosa conjunción hedonista. Otros en grupos que jugaban a las cartas, bebían cerveza e iban madurando furias que resultarían en apuñalados sangrantes en la madrugada de los primeros auxilios. Y más allá, otro grupo de hombres que formaban equipos y jugaban vóley en una canchita barrosa con un cajón de cerveza como premio. Se cruzó con la loca de la muñeca en brazos y hasta divisó a lo lejos, en una altura, la casa de ladrillos de Maciel, cerrada y solitaria. Según la costumbre, las mujeres que no se dedicaban a prostituirse volverían cerca de la medianoche a amamantar a sus hijos y a alimentar a sus hombres, y los hombres tomarían la posta, subirían a la ciudad a cuidar coches, a desplumar borrachos y apoderarse con ligereza o brutalidad de todo cuanto estuviera al alcance. Una rueda de auxilio
o un bolsón descuidado en un supermercado o una parada de taxis. Cuando llegó a su refugio, el tablón de entrada estaba ocupado. Un hombre ya maduro con grandes manos de herrero que interpretaban una danza manual ritual de borracho que aparta inexistentes moscas de la cara y maldecía en voz baja, estaba sentado en el tablón, cerrándole el paso. Pidió paso cortésmente porque el hombre era robusto y por sus venas corría alcohol y odio al mismo tiempo, una combinación frecuente y explosiva en el barrio marginal. Odio las máquinas, farfullaba el hombre. Sí, las máquinas son malvadas. Decidió seguirle el juego porque no había otro remedio y quería pasar lo más rápido posible. ¿Usted también es víctima de las máquinas? Me trituraron el pie. A mí me trituran la vida, carajo. Por más de media hora, Manuel tuvo que escuchar el drama del hombre triturado por la máquina. Era un monstruo japonés la máquina. Los japoneses fabrican cosas que hacen el trabajo de los hombres y los hombres son despedidos. Él había empezado de aprendiz, de niño, y dedicó toda su vida a ser el mejor laminador de chapas. Nunca se equivocó ni por 1 milímetro. Jamás. Maestro laminador era él. No había otro mejor que él. Y era tan bueno que el patrón se iba a tomar tereré y él se quedaba a laminar. Convertía el metal en poesía. Pero después el patrón trajo la máquina. Vino embalada en una gran cajón de pino desde el Japón. Al Japón le tiraron la bomba atómica y el Japón se venga tirando su tecnología sobre la humanidad. Y la maldita máquina laminaba mejor y más rápido que él. Se tragaba por un lado la chapa, masticaba y escupía la lámina por el otro lado. El patrón no era malo, pero él ya estaba de más. Le pagó indemnización, aguinaldo, aviso previo y todo, y lo echó a la calle con dinero. Pero él no necesitaba el maldito dinero que se acabó pronto, necesitaba trabajo, porque él también se había convertido en una máquina que si no trabajaba se enmohecía. No podía aprender otra cosa a los 50 años. Las últimas palabras de su relato se hundieron en un pesado sueño de ebrio, rodó sobre el tablón y cayó a la zanja, donde siguió durmiendo. Entró por fin a su refugio y se sentó frente a la máquina de escribir. Percibió que no tenía nada que anotar para Elena, aunque sí para su archivo, especialmente la inesperada sexualidad oral de Magdalena, que podía tener muchas razones. La primera, que Magdalena era una mujer joven y sana, y nada virtuosa. Se sintió excitada y eligió el procedimiento más adecuado, dada su condición de lisiada temporaria. La segunda, que Magdalena, por gratitud, se sentía obligada a darle la satisfacción de un orgasmo. Y la tercera, una combinación de ambas cosas. Lo real era que había descubierto una nueva Magdalena, vital, violenta y muy femenina, que no la diferenciaba mucho de Elena. Ambas eran mujeres jóvenes, y el sexo, una manera natural de expresarse. Para variar, cuando llegó al San Roque, Elena le estaba esperando a él, y el mozo enfermo de los pies ya trabajaba, recuperado, aunque todavía cojeaba un poco. Elena tenía frente a sí su invariable bebida verde y desde alguna oculta atalaya 2 pares de ojos, del cacique y el pelado. Estarían registrando todo. Saludó, se sentó y le entregó a Elena una carilla en blanco. ¿Esto es un chiste, Manuel? No. Te entrego el papel para beneficio del que está mirando desde alguna parte. No pasó nada con Magdalena. El barrio no cambió, con su misma gente chapaleando en el barro. Hay uno que se quedó dormido en la zanja. Lo que ocurre es que me pasó de todo a mí y no lo puedo poner por escrito. Y como le había contado todo a Magdalena, contó todo a Elena. Si su madre estuviera viva, también le hubiera contado todo a ella. Definitivamente las mujeres llevaban el control de su vida y los poderosos el control de sus miedos. Para sí mismo quedaba poco.
se dijo con desconsuelo. En la medida en que avanzaba en su relato, sin omitir por un perverso placer lo de Pigmalión, ni lo de Cabecita Hueca, ni su nueva obligación de informar por escrito al Lecayá las andanzas de su amada, Elena palidecía y se sonrojaba al mismo tiempo, notoriamente iracunda, tanto que Manuel rogó mentalmente de que se le ocurriera ejercer otra venganza en su departamento. ¿Qué vamos a hacer, Elena? ¿Conoces al senador Garelli? Por la televisión y los diarios. No se me escapa que es un hombre poderoso. Hablando en voz queda, controlada pero llena de malicia y perversidad de mujer herida, Elena descargó su rencor. La paloma azul también tenía garras. Le hizo una breve síntesis de la vida y milagros del senador Garelli. Hijo de otro Garelli, industrial que murió riquísimo y con un solo heredero. Sobre el Garelli padre circulaba la leyenda de que había comenzado como contador y hombre de confianza de un próspero industrial francés, misógino, solitario y excéntrico, solterón y austero, que enfermó de muerte y cuando agonizaba y deliraba, el comedido contador sacó una hermana suya de la galera, trajo un juez de paz complaciente y casó a su hermana con el agonizante, que firmó el acta posiblemente creyendo en su delirio que estaba firmando una nota de remisión de una carretada de mercancías. La recién casada heredó, fue a vivir a Suiza y el generoso hermano se quedó con todo. Escribió un libro, tuvo un hijo, el actual senador Garelli, y no hay constancia de que haya plantado un árbol. Al terminar su relato, Elena suspiró con satisfacción y Manuel añadió al torbellino de experiencias que estaba recogiendo una nueva. Cuídate de la mujer ofendida. Se vuelven víboras. Por añadidura ocurría algo insólito. Los papeles habían cambiado. Él no informaba a Elena sobre Magdalena. Elena informaba a Manuel sobre el senador Garelli. Pero quedaba entendido que él debía informar a Garelli sobre Elena. Esto va pareciendo un laberinto, se dijo Manuel con la inesperada, secreta alegría de que la historia del Lecayá pasaría a engrosar ya su grueso archivo personal. Y tenía la impresión de que Elena sabía que él registraba todo. De otra manera no se explicaba que le contara la historia de su amante protector, Mecenas o Pigmalión. Todo lo que dijo es cierto, confesó al fin Elena. Ya no quería ser modelo, ni una presentadora boba de la televisión. Quería ser algo más consciente. Pero sola no se puede. Mis padres se divorciaron cuando yo era niña. Pelearon por mí, no para quedarse conmigo, sino para que el otro cargara conmigo. Corté por lo sano y fui a vivir con una tía que me ayudó a ser modelo. Y te convertiste en su muñequita de lujo. Él es mi recurso para hacer lo que quiero. Cuando alcance mis objetivos, le doy una patada en el culo. Y vas a parar al buen pastor. El hombre tiene poder. Vi a sus amigotes políticos que posiblemente sean también sus socios financieros o sus compinches. ¿Te das cuenta, Elena? Tienes dos amarras como yo. Poder y dinero. Así de simple. Se cuidaban los dos de hablar en tono informal, profesional. Instinto de conservación. Si estaban vigilando, verían dos personas adultas hablando sobre un trabajo. Lecayá ya nos está condicionando. Dijiste, como yo. ¿Te sientes también atrapado? ¿Qué te parece? Ya no tengo ni documentos. Soy un tipo que no existe metido en un lío que existe. Veo que somos socios, Manuel. Sí, para tu novela y también para nuestras vidas. Compartimos algo más que a Magdalena y sus padeceres. Nos compartimos a nosotros. La paloma azul volaba abajo. Estaba pidiendo ayuda, pero el sujeto
era inapropiado, se decía Manuel. ¿O acaso fuera otra cosa? Si estás pensando en un romance, no estoy pensando en un romance, estoy pensando en una alianza. ¿Para hacer qué? Ya se me ocurrirá. Pero por el momento quiero que aprendas algo, Manuel. Estamos atrapados, dijiste. Cierto, pero hay dos clases de atrapados. Los que se resignan y los que se rebelan. ¿Qué es lo que nos presiona? El poder. ¿Qué tenemos nosotros? Inteligencia, mijito. Inteligencia. Manuel quedó pensativo. Elena no era una cabecita hueca. Reflexionaba como una intelectual. Una paloma azul cautiva que sabía que estaba cautiva y creía conocer la vía de escape. Una cortesana intelectual, como antes, en las novelas del siglo pasado, en París, donde las prostitutas de lujo tenían salones y los caballeros, antes o después de un revolcón sexual, o en vez, hablaban y discutían de arte o de filosofía con las madamas y tomaban champaña y fumaban grandes habanos. Elena le descubría algo nuevo, la inteligencia contra el poder. Palomas contra la tempestad. Vaya novedad. Él creyó siempre que el poder andaba de la mano con la inteligencia. Y parece que no es así, Elena. Quizás tengas razón. Lo que sostiene el poder no es la inteligencia. Puede ser la picardía, la inmoralidad o la codicia. Eso es cada vez más evidente, pero más alarmante. El poder sin el freno de la inteligencia puede llegar a ser una bestia que escapó de la jaula y anda suelta con garras y colmillos listos a atacar, desgarrar. Tenemos inteligencia, repetía Elena, y los dos gorilas tienen pistolas. No, gracias. Además, no soy inteligente. Son más de lo que crees. Prefiero ser obediente y conservar mi integridad física, Elena. Y si es posible, recuperar mis documentos. Te engañas, Manuel. Ya has comenzado a rebelarte. Me has contado todo. No sos obediente. Te hubieras callado. Vos comenzaste la alianza, Manuel. Manuel la observó con admiración. Le conocía más de lo que él se conocía a sí mismo. Es una luchadora, hermosa, fría, calculadora. Ojalá mamá hubiera sido así. Es fácil enamorarse de esta. Dios me libre. Ya tengo a Magdalena, un poco demasiado rústica, pero Magdalena no tiene un amante gordo y celoso que amenaza castrar a los rivales. ¿Te das cuenta, Manuel, de qué estamos hablando como si nos vigilaran? Ya me di cuenta. Te explico por qué. Nos domesticaron, Manuel. Saben que nos vemos los lunes y los viernes aquí, a las 7:30, y nosotros sabemos que ellos saben. No llego a entender dónde vas a parar. Que los dos gorilas también están domesticados. Nos espían los lunes y los viernes. Y sabiéndolo, nos volvemos pícaros y nos vemos en otro sitio los martes y los jueves y hablamos libremente, concluyó Manuel. Esa es la idea. La idea es perfecta, Elena, pero ¿qué vamos a decirnos los martes y jueves que no podamos decirnos los lunes y viernes? ¿Qué quieres decir? Que no tengo la más mínima intención de salirme de las reglas del lecayá. Para él, nuestro trato es de la novelista y su cosechero de mugre social. Y así va a seguir. ¿Y la rebelión, Manuel? Saltó Elena. Eso es cosa tuya, Elena. Vos sos mujer, su mujer. Tenés 1000 formas femeninas de humillarlo, como tirar un pedo cuando se pone romántico. No seas grosero. Estuvo a punto de darle un bofetón. Soy realista, que es la forma elegante de decir que soy miedoso. Quieras o no, el trato sigue. Lunes y viernes a las 7:30. Se terminó el trato, querido. Su porte era airado. No, no terminó. Estamos prisioneros del trato. Si rompemos la rutina, querrán saber por qué.
y va a ser difícil de explicar. Voy a decir que me pediste favores sexuales y te despedí indignada. Y te darán una paliza cuando menos. Los ojos le brillaban triunfantes. Y yo puedo describir cómo es tu departamento. Y nos darán una paliza los dos. Y por favor tranquilízate. Estamos pareciendo dos enamorados peleando. Tienes razón. Se calmó la muchacha. Tengo que irme. Se levantó y como de costumbre recogió su bolsón y se lo puso al hombro. En su cara se notaba el desencanto. Creía haber encontrado un aliado y se encontraba con un sujeto temeroso de salirse de las reglas. Hay algo especial, hiriente en la mirada de una mujer que descubre un cobarde, pensó Manuel, y no se sintió nada bien. Incómodo es la palabra. Compadeció a Elena tanto como se despreció a sí mismo. Pero es una locura, socio. Si la inteligencia podía contra el poder, no habría tantos idiotas gobernando el país, como dicen los analistas de la televisión. Quería marcharse también, pero estaba seguro de que desde las sombras se materializarían el pelado y el cacique, y era preferible encontrarlos a la luz del bar y en medio de la gente. No esperó mucho, pero esta vez solo era el pelado que se sentó en la mesa. «Parece que tuvimos una peleíta», dijo el pelado. No le ocurra decirle eso al Lecayá. No fue peleíta, fue una discusión intelectual. Ella es escritora que escribe de oído. Yo le traigo material de primera y ella interpreta mal. Cree en la decencia de la gente y no alcanzo a hacerle comprender que de donde vengo ya no hay decencia. Manuel se asombraba de sí mismo en la capacidad que estaba adquiriendo rápidamente de salirse por la tangente. Lo había inventado todo a la carrera. Palabras. Las palabras tienen un poder mágico porque el pelado pareció convencido, a pesar de que posiblemente fue entrenado para no creer en nada o para creer solamente lo que decía algún prójimo con el caño de una pistola apuntándole en la nariz. Además, voy a informar por escrito el tema de la discusión al Lecayá, agregó con sumisión que le dolió por dentro. Cobarde, decían los ojos de Elena. Haces bien, dijo el pelado. Lecayá quiere saber todo y sobre todo. Solo me ordenó que le informe sobre Elena. Sí, ya sé, pero uno anda y anda por ahí, y si sabe escuchar, pesca cosas interesantes. Yo soy medio sordo. Simpático. Le propinó un golpe en el pecho que para cualquiera que mirara parecería un gesto cordial, amistoso, pero dolió como el demonio. Se levantó y se marchó sin despedirse. Manuel miró la hora en el reloj de pared. 11:30. Podía ir a la casa de Magdalena, pero era viernes, la vecindad más peligrosa, y Magdalena estaría durmiendo en la gran cama con los 3 hijos. Para ir a su casa la vecindad era también peligrosa, y tal vez el laminador frustrado ya hubiera despertado. Caminó sin rumbo por la ciudad en pleno frenesí de viernes de soltero. Discotecas, luces de colores y el ruido atronador de la música. Pero percibió que otros ruidos se sobreponían al estrépito de los altavoces. Sirenas. Los viernes de soltero se arrastraban con la cadencia de las sirenas. Ambulancias presurosas que destellaban sus luces de aviso y aullaban pidiendo paso a como sea. Iban diligentes a recoger pedazos sangrantes de gente o los llevaban para que los médicos los volvieran a armar. Las personas se volvieron rompecabezas, caramba. Se desarman entre hierros y hay que separar la carne del hierro y volver a armar una persona. Y a veces faltan piezas y se mueren. Más sirenas, sirenas policiales, camionetas con policías enfurecidos persiguiendo coches veloces y enloquecidos. El coche denunciando como robado o el de papi sacado a hurtadillas o que papi permitía usar porque los papis ya no saben decir no,
porque él no es la espoleta del explosivo de los problemas domésticos, y porque la Declaración Universal de los Derechos de los Niños y Adolescentes prohibía a los papis decir no y autorizaba a los chicos a opinar que papi es un viejo de mierda que vive en el siglo pasado. Prohibido prohibir. Jauría policíaca persiguiendo el coche robado o el conductor adolescente y borracho llevando a bordo la tierna pandilla colegial. Carne fresca para el picadillo de los viernes de soltero. Sirenas como en una pesadilla que volvería loco de contento a Fellini. Ambulancias, camionetas policiales, bomberos que iban a la casa del fuego, compitiendo con otro ruido aún más tenebroso. El rugir de los motores, pistones dementes, 16 válvulas, 5.000 centímetros cúbicos de bestialidad. Dirección hidráulica que perdía una batalla contra un árbol o una columna, caja quinta que impulsaba 2 toneladas de hierro al filo de la navaja. Allí, donde palpitan las 7.000 revoluciones marcadas en rojo, que es el color de la muerte. ¡Uy, qué mal! Manuel sintió como un oscuro consuelo. Yo solo he caído entre el muro y el sendero. Estoy más entero de lo que parece. Tengo mis libros, mi máquina, una Magdalena a quien compadecer y una Elena de quien huir. Son personas, no las portadoras de la asfixia o del desencanto. Lecayá es una sombra que amenaza, pero nada es perfecto. Ni yo, pero estoy entero, aunque desnudo y sin documentos. Estos están cayendo en un abismo. El país es un tobogán donde van cayendo irremediablemente todos. Y parece que no hay otro escape que el viernes de soltero y los sábados de somnolencia, muerte y tragedia. Y los lunes, martes, miércoles y jueves vividos como en vísperas del delirio, que ayuda a enloquecer y a olvidar y a no pensar en un mañana que no existe. Elena tenía razón. Poder sin inteligencia es igual a locura. Su cueva en el barrio marginal se le ocurrió de pronto agradable y acogedor. Un refugio, a pesar de todo. 10. Durante meses cumplió puntillosamente la rutina. Elena concurría los lunes y los viernes al San Roque y nunca habló más de rebelarse ni de usar la inteligencia como arma. Manuel siguió proporcionándole historias y dramas que inventaba ayudado por Magdalena. Magdalena aportaba su conocimiento de la miserable comunidad en que vivía y él le adjudicaba todo a Magdalena y así, en el manuscrito de Elena, Magdalena se iría convirtiendo en la síntesis de todas las miserias. Llegaron hasta inventar un cuarto hombre en la vida de la vendedora de billetes de lotería, tomando como modelo a Nicanor, un operador político, una especie nueva de la fauna humana y de las oportunidades laborales de la democracia, y cuyo trabajo de expansión ideológica consistía en comprar conciencias o por lo menos votos, a veces con dinero, a veces con promesas, y más frecuentemente con amenazas o con los 3 elementos de convicción a la vez. Eligieron a Nicanor porque era real y evidentemente próspero, disponía de dinero y así se justificaba que Magdalena fuera sobreviviendo a su invalidez temporaria, sin involucrar a Manuel, que si bien era conocido por Elena en su papel de ángel proveedor, no debería aparecer muy involucrado con ella, y menos en su extraña relación con la mujer, una suerte de camaradería con una inevitable connotación sexual, porque la clintomanía se les hizo costumbre. Nicanor era ficticio como concubino, pero real en su oficio de operador político, función a la que había llegado por méritos partidarios. El primero, la potente voz para hacer hurras, que llamó la atención de los dirigentes, que asimilaban la virtud del fervor partidario a los decibeles que tronaban desde su garganta privilegiada, y su velocidad mental para acuñar
frases rotundas como apertura de sus apelaciones a las hurras. Al grande y valiente continuador del pensamiento de nuestros próceres, etc. El segundo, que conocía a cada vecino desde su origen, en sus inquietudes, angustias, frustraciones y anhelos, de los que tenía un fichero mental, posiblemente ayudado por Maciel, que se había vuelto su colaborador. De ese modo, sin saberlo, Nicanor fue el cuarto hombre en la vida de Magdalena. Le atribuyeron virtudes que no tenía y defectos que tampoco, entre ellos el de tener un pasado de torturador policíaco en los buenos tiempos de la dictadura, cosa que Magdalena recogió como murmuración, pero no como informe confirmado, y que podría ser cierto. Pero para la novela de Elena, Nicanor era irremediablemente villano y su aproximación a Magdalena respondía a una morbosa inclinación sexual por las lisiadas, modelo de bestia que tampoco era imaginación pura, sino respondía a Patrocinio Velázquez en la cárcel de Tucumbú por violar ancianas, paralíticas y deficientes mentales. Por añadidura, y para dar más consistencia a la figura de Nicanor, le descubrieron amigo inseparable de otros dos individuos del barrio marginal, los hermanos Faustino y Rosalino Gamarra. El primero, músico; el segundo, poeta. Especialistas en producir polcas partidarias de corte electoral que ponderaban las virtudes de macho, patriota, sensible y solidario con la pobreza del candidato, y que Nicanor hacía grabar en cassettes que los fervorosos compraban en gran cantidad. A propósito de Maciel, había vuelto a alimentar el tesoro de rumores de Ña María, con el cuento de que no solo rondaban su refugio por la noche, sino que había visto un par de veces entrar a un hombre y una mujer cuando él no estaba. No le dio importancia al chisme, porque allí no había nada que robar, salvo los papeles con sus apuntes, y los ladrones no se interesan en papeles. Un día de fiesta fue cuando retiraron el yeso de la pierna de Magdalena, que quedó consternada cuando descubrió que tenía una pierna sana y robusta y otra raquítica y endeble. Pero se tranquilizó cuando le dijeron que con un poco de ejercicio las dos piernas quedarían como Dios manda. Manuel comprobó que la nueva Magdalena, vuelta a la integridad física, era más alta de lo que parecía. Los pechos grandes, caderas anchas, muslos largos y piernas musculosas. No era un dechado de elegancia, pero esbelta a su manera, erguida como una deportista, y caminar resuelto de hombre, masculinidad que se acentuaba con su costumbre de vestir pantalones vaqueros. Cuñá macho, decían las vecinas murmuradoras. Manuel pasó un momento de desconcierto cuando Lucía, la pequeña hija de Magdalena, sacando conclusiones de sus frecuentes visitas a su madre, le preguntó seriamente si «¿Vos ya sos mi papá ahora?». Manuel tuvo que decir que no, que solo era un buen amigo de mamá, cosa no del todo cierta, porque Magdalena, después de liberarse del yeso, siguió otorgándole espontáneamente placenteros favores, en cuyo menester ponía vigor y experiencia. La tentación de mudarse a vivir con Magdalena pasó alguna vez por su mente, pero la desechó. Traería muchas complicaciones, sobre todo de parte de Elena, si se enteraba, y en el fondo resultaría degradante para él. Magdalena volvió a sus tareas de vendedora de billetes de lotería y él siguió proporcionando informaciones a Elena, que parecía haber perdido algo de su entusiasmo, pero seguía proporcionándole dinero. Ya no le acosaba con preguntas, aceptaba sus informes, charlaban un momento y se separaban. Manuel no sabía a qué atribuir la evidente falta de interés de Elena. Sabía que ella seguía escribiendo su novela por frases sueltas como «Estoy ya en el capítulo 4» o «Esta Magdalena supera mi imaginación». Frases que revelaban que su interés en la novela estaba intacto, pero ya no en él, a quien posiblemente se cansó de exprimir o le desencantó como hombre cobarde,
y quizás la estuviera soportando y soportando la rutina de los lunes y viernes en beneficio de su tranquilidad. ¿Se resignó o está maquinando algo?, pensaba desconfiado Manuel. Su tarea de proporcionar material a Magdalena se volvió menos complicada, pero lo sí complicado era proporcionar el informe semanal al Lecayá. Nada tenía que informar, salvo la rutina, y el pelado le susurraba amenazante que el Lecayá no estaba muy contento, que no puede ser que no pase nada. ¿Qué carajo están ocultando ustedes dos? Parecía que Lecayá anhelaba oscuramente algún sobresalto que aderezara a su lineal vida romántica. Pero Elena era rutinaria, disciplinada y atenida a su trato con él y a su cautiverio con el Lecayá. Pero el senador parecía desconfiar algo, tanto que le hizo comparecer su mansión ribereña de Mariano Roque Alonso, una noche de jueves. ¿Qué es esto de que no pasa nada?, requirió nervioso, sacudiendo el papel de su informe, como esperando que cayeran palabras que no había advertido. No pasa nada, señor. Nos reunimos los días acostumbrados. Le paso los informes y me paga. ¿La ves nerviosa? ¿Inquieta? Sí. Les tiene miedo a sus dos gorilas. Ella sabe que están cerca. Soy sincero. ¿Pero conversan? Sí, claro. ¿De qué? ¿De la novela? No, de otra cosa. De su vida, por ejemplo. Ella no me hace confidencias. ¿No parece que hay otro tipo? No tengo la menor idea. Parece que hay otro tipo. El cacique y el pelado pueden averiguar. Lo están haciendo. Ella me tiene miedo, ¿verdad? Yo diría que sí, señor. Es saludable que me tenga miedo. A estas tipas se les maneja así, dinero y miedo, como los perros entrenados. Lo hacen mal, látigo. Lo hacen bien, comen. Debe ser así. ¿No la defiendes? No me concierne su vida. ¿Usted cree que me engaña, pendejo? No estoy tratando de engañarlo, señor. Tu desapego es fingido. Y cuando alguien finge, oculta algo. ¿Están enamorados secretamente? Usted debería escribir también una novela, señor. Tiene imaginación. Hoy día ya nadie se enamora en secreto y los cornudos no pierden su honorabilidad. Pero hay romances que tienen sus compinches. ¿No sos un compinche? Manuel descubrió por fin lo que atormentaba a Lecayá. Las personas se descubren muchas cosas escondidas en la cama. Los hombres descubren que las mujeres fingen orgasmos, que copulan no con las pupilas veladas de las que gozan, sino con las pupilas indiferentes, o de las que piensan en otras cosas, con el alma escapada de la cama. Las mujeres olfatean en los hombres un perfume extraño, femenino, que salen de las axilas o de los poros, del pelo o de la ropa interior cuando se la sacan o descubren vicios ocultos. No en vano los antiguos llamaban combate sexual al coito. Hacen el amor, pero se exploran, se vigilan, se hurgan unos a otros. Lecayá estaría percibiendo cambios en la conducta de su amante, cambios sutiles o no tan sutiles, indiferencia, hastío, asco. Y la presunción de que hay otro cae sola como fruta madura. Agradeció a la providencia que Lecayá lo descartara como el otro. Había resuelto ser inofensivo y no solo lo era, sino también lo parecía. Después de ese episodio la rutina continuó y posiblemente el cacique y el pelado andarían buscando el tercer hombre en la vida de Elena. Rutina fatigosa, hastiante, hasta que estalló la bomba. Elena desapareció. Se enteró por el aparato de radio portátil de Magdalena un domingo, cuando ella había encendido un fogón y preparaba en una olla de hierro carne asada en su grasa.
Era un domingo casi idílico para él, cuando la noticia inesperada le sacudió. Decía el locutor que la ex modela Elena Rivas, autora de un libro y retirada de las pasarelas, había desaparecido de su departamento 2 días antes. Formuló la denuncia un amigo cercano de la muchacha, Niceto Escobar, quien afirmaba que Elena no se ausentaría sin avisar a sus amigos, especialmente a él, que era quien proveía de provisiones a la escritora que vivía prácticamente recluida, escribiendo un nuevo libro. La policía no tiene pistas y se espera que la desaparición no tenga implicancias y Elena reaparezca pronto. Niceto Escobar, el cacique, había denunciado la desaparición. Desapareció 2 días antes. Curioso, 2 días antes fue viernes y ella había estado con él en el San Roque, que con su tranquilidad de siempre. No vio en ella la menor traza de temor, de alarma, ni de la tensión que se adivina en una persona que se apresta a salvar al vacío. Era como venía siendo paloma azul, posada en la rama de la resignación. No parecía preparar una fuga, y si la estaba urdiendo, era una actriz consumada. Podía ser secuestro. ¿Pero quién? ¿Y para qué? Escondete, mijo, le sugirió con femenina prevención Magdalena cuando se enteró de la noticia. No pensaba esconderse, porque se repetía una y otra vez que tenía la conciencia en paz. Además, si lo buscaran los gorilas y quién sabe cuántos sabuesos más, y por añadidura la policía, no había lugar donde ocultarse. Ni siquiera tenía el recurso de cruzar la frontera en Puerto Falcón y desaparecer en la Argentina, porque sus documentos seguían secuestrados por el Lecayá. De necesitar un escondite le quedaba la casa de Magdalena, pero rechazó la idea. Si había más líos, no complicaría a Magdalena. Además, estaba fantaseando mucho sobre la desaparición de Elena. Pero Elena no aparecía. Y los diarios se ocupaban cada vez más de su desaparición. Un periodista investigador agudo, con la complicidad de un policía, había logrado introducirse en el departamento abandonado. Suspiró aliviado. Si era realmente periodista entrenado, habría visto la fotografía del Lecayá sobre la mesa de luz y parte del misterio empezaría a involucrar al senador. Pero no se mencionaba fotografía alguna en la crónica. Además, era infantil pensar que Niceto Escobar no la hubiera retirado. Describía el departamento. No faltaban valijas, ni ropa, ni los elementos de tocador que llevan las mujeres cuando se van, como peines, cepillos, lociones, todo en su sitio. Finalmente, la crónica se refería a la procesadora IBM de Elena, pero nada decía el manuscrito de su novela. Si lo hubiera visto, lo habría mencionado, se decía Manuel. ¿Se lo llevó ella o se lo llevó la policía?, concluyó. Y empezó a alarmarse. Allí el talento de Elena se pondría a prueba. Del manuscrito dependía que Magdalena fuera para las mentes policíacas demasiado real o ficticia. Y peor aún, si llegaban a Magdalena, llegaría a él. Enfermo de miedo, pensaba que el talento de Elena podía condenarlos si algo malo le sucediera a la escritora. Como temía algo malo, así sucedió. Unos chicos que recogían cocos cerca de las vías abandonadas del tren en Ipacaray encontraron 2 cadáveres en evidente estado de putrefacción, como expresaba el informe policial. Uno de ellos era Elena, el otro, el de un joven extranjero, francés, antropólogo o lingüista, enviado por un instituto de ciencias de su país a estudiar unas curiosas inscripciones rúnicas, posiblemente vikingas, talladas en las piedras de los cerros de Amambay. Los reconocieron pronto y los relacionaron porque el joven vivía en la misma casa de departamentos que habitaba Elena.
Los dos habían recibido un tiro de arma de grueso calibre en plena cara, decía el informe policial, que agregaba además que habrían sido asesinados en otro sitio y arrojados allí, entre el viernes 25 y el domingo 27, según las presunciones. Pero como de costumbre, el vecindario no había visto ni oído vehículo alguno que transitara por el paraje con su macabra carga. Arma de grueso calibre, decía el diario. Revisó el escondite del viejo revólver que le había dado Magdalena. Se le erizó el pelo en la nuca. El arma no estaba. La incursión de aquella oscura pareja a su tugurio no había sido invento de doña María. Su reacción más elemental le inducía a correr al tugurio de Magdalena y hablar del asunto en el que se sentía irremediablemente involucrado. Magdalena era en sí misma un refugio fuerte, experimentada, maternal. Decidió no ir. Magdalena estaba fuera de la cuestión, pero Magdalena pensaba distinto, pues fue ella quien llegó a su refugio, donde lo encontró inquieto y asustado. Tenés que tranquilizarte, Manuel. No tenés nada que ver, dijo de entrada Magdalena. Eso mismo me repito una y otra vez, pero no consigo tranquilizarme. Y también temo por vos. ¿Qué tengo que ver yo? Su novela se titula Magdalena, y vos sos su novela. Pero solo es un cuento. Pueden leer el cuento y relacionar con la realidad. Además, Lecayá sabe que existes. Creo que existimos juntos en la novela. O a lo mejor Elena tenía unos apuntes que nos mencionaban, además de mis informes. Y según dicen los diarios, la policía secuestró todos sus papeles del departamento. ¿Y qué? Nos llaman y decimos la verdad. Es que hay otra cosa, Magdalena. Desapareció tu revólver. Jesús, María y José, saltó la mujer. Aspiró hondo, se tranquilizó. A lo mejor lo robó Maciel, dijo sin mucha convicción. Magdalena, ándate a tu casa. No deben vernos juntos. Pero ahora me necesitas vos. No soy mujer que abandona a sus amigos. Te pido, ándate. Está bien, pero voy a andar cerca. No me voy a esconder. Métete eso en tu cabeza. Se marchó con aire enojado. No lo sabía todo. Maciel no era el ladrón que se había llevado el revólver. Eran dos personas, como decía ña María, un hombre y una mujer, no una pareja desesperada del barrio marginal. Gente venida de arriba. Se echó a temblar como si un viento polar se hubiera colado en el refugio. 11. Los diarios hablaban de expertos que estudiaban el manuscrito de Elena en un ejemplar impreso de prueba de la IBM, en letra pequeñita y sin correcciones ortográficas. Germen, una novela escrita en primera persona, y sacaban conclusiones de que el relato contenía personajes que evidentemente eran reales. La protagonista, Magdalena, era una vendedora de loterías accidentada y la policía ya estaba sobre la pista de una persona de esas características. En la novela la mujer tenía un amante que era también su proxeneta, Carlos, que en la ficción dialogaba con la escritora y le vendía los secretos más íntimos de la mujer. Carlos era un joven cínico, vago y vicioso, drogadicto. Carlos y Magdalena eran en pareja una síntesis de la miseria de los barrios marginales que parecía ser el contenido profundo de la novela. Y entre la escritora y el perverso Carlos se estaba produciendo una relación extraña, en la que los dos se necesitaban, colaboraban, pero dentro de una soterrada violencia. La escritora necesitaba de su informante, pero sus maneras frías y su mirada de felino la aterrorizaban. Elena no estaba escribiendo una novela de amor, sino de denuncia aderezada con terror. Y el personaje siniestro, Carlos, era él,
tal como lo veía o tal como lo inventaba la difunta Elena, y si sospechaban que Magdalena era real, también lo sería Carlos, y ya estarían pisándole los talones. Pensó seriamente fugarse a la Argentina, con documentos o sin ellos, pero no tuvo valor. Los gendarmes lo enviarían de vuelta a puntapiés. Durante 2 días juntó valor para trasladarse a Mariano Roque Alonso, a ponerse a disposición de Lecayá, que estaría muy interesado en el esclarecimiento del crimen, y él podía ayudar. Al fin de cuentas había trabajado muy de cerca con la muchacha, y si le daban oportunidad de leer el manuscrito, relacionando la ficción con la realidad, encontraría detalles importantes. Llegó en horas de la tarde frente al portón inteligente. Buscó timbre. No había. Explorando en busca de un llamador, descubrió un ojo de cristal que lo miraba fijamente desde una minúscula cámara de video y, para beneficio de la máquina vigilante, hizo la mímica de quien bate palmas, sintiéndose, a más de asustado, ridículo. Esperó mucho tiempo hasta que apareció con andar cansino Niceto Escobar, el cacique. Traía colgada al cuello de una correa un grabador portátil cuya lucecita verde parpadeaba, y detrás del cacique los 2 pastores alemanes, escoltas disciplinados y vigilantes. Niceto Escobar clavó su mirada vacía en Manuel. «¿Qué desea el señor?», preguntó cortésmente, detrás de las rejas del portón. «Necesito ver al senador». El cacique consultó seriamente una agenda con forro de cuero. «Lo siento mucho, señor. No hay ninguna visita agendada. ¿Lo conoce a usted el señor senador? ¿Él le citó a usted, señor?» «Por cierto que lo conozco. Posiblemente le habría citado en su oficina y usted se confundió. ¿Por qué no prueba mañana en su oficina?» No tardó mucho Manuel en llegar a la conclusión de que el cacique no le hablaba a él, sino para la grabadora, y tal vez para el video que seguía mirando con su ojo espectral y filmando. Imagen y sonido para demostrar, si fuera necesario, que el visitante era un completo extraño para el senador. Perdió la compostura por primera vez en su vida. El miedo es mal consejero. ¿Por qué no apaga ese maldito aparato y hablamos como la gente, indio de mierda? Niceto Escobar no perdía la serenidad. «Cálmese, señor. Yo solo soy un servidor de la casa y tengo mis órdenes». Manuel comprendió que todo era inútil. El portón hermético bien podría ser la puerta de una fortaleza prohibida, donde custodiaban la verdad de su participación inocente en el drama de Elena. Volvió a su refugio, cansado y aterrorizado. Algo mucho más grande de lo que podía imaginarse estaba abatiendo sobre él. Así debe sentirse el zorro perseguido por una jauría de mastines. La extraña compostura de Niceto Escobar era infinitamente más peligrosa que el indio blandiendo una escopeta y apuntándole a los ojos. «Ahora ya no te persiguen los piragüe. Te persiguen los jueces porque estamos en democracia». Lo había oído y tomado nota en su cuaderno y en su archivo. Su destino parecía marcado. Le aplicaría la ley y la ley le pondría una soga al cuello. «Estoy dramatizando mucho», se dijo. «No tienen forma de relacionarme». «Claro que la tiene, carajo», se contradecía enseguida. «El desconocimiento del cacique es la señal de que ellos escriben otra novela, y el villano soy yo. ¿Qué puedo hacer? Sentarme a esperar». Y se sentó a esperar, con una sensación de inestabilidad alimentando su miedo. Deseaba correr a la casa de Magdalena, pero consideró inútil y hasta peligroso. Recordó una película que había visto, en la que unos terroristas sujetaban una bomba al cuello de su víctima. Al menor movimiento, ¡bum!, la bomba estallaría. Durante días no salió de su refugio. Ña María le salvó de morir de hambre, porque él olvidó hasta la comida que la diligente anciana traía con
regularidad de reloj, desayuno, almuerzo y cena, que él apenas tocaba y devolvía los platos con casi todo su contenido. Ya no tenía nada que hacer, solamente esperar. Ña María le ofreció traerle diarios, ya que no salía y debía saber lo que ocurría en el mundo, pero él rechazó la oferta. Le tenía terror a lo que dirían los diarios y prefería no saber. Avestruz escondiendo la cabeza en el agujero. Y Magdalena no aparecía. Tal vez ya estuviera detenida, resistiéndose a revelar su identidad. De eso estaba seguro. Magdalena era cuñá macho y estaría feliz de enfrentar a la autoridad. Hasta que llegaron. Eran 3 policías armados hasta los dientes, con una orden judicial de allanamiento. «Te persiguen los jueces». Rebuscaron todo y para asombro de Manuel encontraron el tenebroso revólver que ya no tenía en el tambor 6 balas doradas, sino 4. Los nocturnos visitantes denunciados por Ña María no solamente habían llevado el revólver, sino que lo habían devuelto. Secuestraron su archivo y hallaron escondido en la funda de la máquina de escribir 6 sobrecitos de plástico con un polvo blanco adentro. Montaje perfecto, el arma homicida, cocaína, la fiera en su cubil miserable. Podían fabricar móviles a su antojo, celos enfermizos, pasiones malsanas. Como era un vago solitario, no tendría testigos ni coartadas. Aunque él nunca había manejado un vehículo en su vida, ya encontraría en la forma en que llevó los 2 cadáveres a un lugar tan desolado. Ya tenía la soga al cuello más pronto de lo que suponía. Curiosamente se sintió tranquilo, resignado, y hasta le gustó que le dolieran las esposas muy ajustadas que le pusieron. Lo llevaron, lo ficharon, le fotografiaron de frente y de perfil y le tiraron en un calabozo. Desde el día siguiente los medios de comunicación rivalizaron en dar el toque sensacional a la noticia del apresamiento del asesino de la exmodelo y escritora. Novela manuscrita de la escritora ayuda a capturar a su asesino, decía un gran titular de primera plana. Elena Rivas se venga desde la tumba, rezaba otro. Cae drogadicto asesino de la escritora y su amigo, anunciaba un tercero. La historia era contada desde distintos ángulos, mitad verdad, mitad mentira. El manuscrito examinado por expertos revelaba claramente que Elena tenía modelos reales para sus personajes de ficción, entre ellos el de su propio asesino. Y siguiendo esa pista, el exhaustivo trabajo de investigación de la policía condujo a la detención de Manuel Arza, en cuyo poder se encontró el arma asesina con 2 balas servidas que coincidían con el arma empleada y con las terribles heridas de los jóvenes asesinados. Elena Rivas estaba escribiendo una novela, ayudada por un habitante de barrio marginal que le proporcionaba material extraído del submundo de la delincuencia, de carácter violento e impredecible porque era drogadicto. La desprevenida y joven escritora no percibía el peligro a que se exponía, ni cuando descubrió que su informante sentía por ella una pasión enfermiza y malsana. La muerte la acechaba y ella la convertía en fantasía para su novela. Escribía con tristeza una periodista que gozaba haciendo derramar lágrimas a sus lectores. No dejaron de mencionar a Magdalena, pero como otra víctima. Una pobre madre marginal de 3 hijos, vendedora de billetes de lotería, que seducida por el cínico y apuesto joven, le revelaba todos sus secretos, que a su vez producía dinero al hombre. «Los asesinos no tienen cara de asesino», se titulaba un comentario en recuadro de un psicólogo que decía que Manuel Arza tenía la cara inocente de un cantante de coro en la iglesia, pero había cedido a las tentaciones del mundo. Abandonó un trabajo decente y fue a vivir en un oscuro agujero del Bajo. Decía además que, como todos los psicópatas y drogadictos, Manuel Arza revelaba cierta cultura y una extraña y cínica tranquilidad
como si no tuviera noción de su terrible acto. Otro articulista aficionado a las películas policiales publicó un largo perfil psicológico de un asesino y comparaba a Manuel en personalidad y en aspecto inocente y normal con los mayores asesinos en serie de los Estados Unidos. Familia burguesa, buena educación, el muchacho normal del vecindario pacífico. Hasta la televisión se ocupó del caso, convocando a un distinguido médico psiquiatra que habló de combinaciones nefastas que hacen a un asesino despiadado, como una infancia infeliz, abuso sexual del padre o de la madre y el escape de las frustraciones por medio de las drogas, que sublimaban el deseo subconsciente de venganza latente en la personalidad. Nadie se ocupó de investigar que Manuel Arza tuvo una infancia placentera, con un padre que murió muy joven, una madre viuda algo sobreprotectora pero nada viciosa. Manuel era carne arrojada a los lobos de la información y lo estaban haciendo pedazos. Le presentaron a la prensa, bien afeitado y esposado. Los flashes de las cámaras fotográficas le enceguecieron. Las videofilmadoras zumbaban, los micrófonos acosaban su boca como moscas gigantes la boca de un muerto. Las preguntas se multiplicaban, pero él sonreía tontamente. Cualquier respuesta sería inútil. La trituradora estaba en marcha. La curiosidad y el deseo de pescar algo fuera de lo común aguzaba como picos de halcones las narices de los periodistas. Y las periodistas le parecían brujas ansiosas de chuparle el alma. Podía pedir silencio y sugerir a los periodistas que pidieran su propio archivo a la policía, donde estaba la sencilla verdad y nada del drama sangriento que le achacaban. Y una vez se atrevió a hacerlo, pero solo para recibir en respuesta miradas de incredulidad y hasta de burla, hasta el punto de que una periodista radial comentó que entre los delirios del asesino apareció el de que él también se cree escritor. Un rasgo no desconocido en el mundo del crimen, donde el asesino se identifica con la víctima. No volvió a repetir su pequeño gesto de rebeldía. Pidan mi archivo. Porque estaba seguro que el policía encargado diría: ¿qué archivo? Del joven científico francés se hablaba poco. Solo teorizaban. Quizás había sostenido una amistad de intelectuales con Elena, y el psicópata lo interpretó mal y se sintió traicionado, engañado en su pasión malsana. Para este tipo de obsesos, la aparición de un supuesto rival dispara los oscuros mecanismos de los celos y el crimen. El senador estaba también absolutamente ausente de las crónicas y comentarios. Manuel se preguntaba, en medio de su resignación, por qué no investigarán de quién era el departamento o quién pagaba el alquiler. Pero nadie lo hizo. O lo hizo y consideró prudente callarse, o le ordenaron callarse. Hay que conservar la pureza impoluta de la clase política, y más aún de la clase empresarial, porque los avisos y la publicidad tienen andaduras delicadas. Van y vienen por las vías de las buenas relaciones. Más tarde le designaron un defensor de oficio, el defensor de reos pobres, un desganado abogado acabado de recibirse en la facultad, imberbe e indiferente, que consideraba que defender a semejante homicida, ya condenado de antemano por los hechos y por la prensa, no prometía nada a su carrera. Solo amagó una tímida defensa y llegó a la audacia de opinar para la prensa que cabía alegar locura, que los locos son inimputables. Pero fue rápidamente callado por el psiquiatra judicial que examinó a Manuel y lo encontró suficientemente cuerdo para matar en uso de todas sus facultades, de su voluntad y de su libre albedrío. Después todo fue muy normal, muy jurídico, muy de acuerdo a las reglas de la Constitución, el Código Penal y el Código de Procedimientos. Le interrogaban con preguntas que ya sugerían respuestas confusas o que lo echaban en la trampa de las contradicciones.
a veces en presencia de la prensa y su defensor callaba o simplemente no aparecía. Y el único consuelo que tuvo fue que si bien lo enviaron a la cárcel de Tacumbú, en carácter de procesado, no hubo malandrín alguno que lo violara y lo convirtiera en su mujer. Para su asombro, inspiraba respeto, porque en la escala de valores del penal, un sujeto que había matado a dos era un tipo de cuidado. Además, el director del penal supo de sus habilidades y lo tenía como secretario dactilógrafo en su oficina, donde pasaba todo el día e incluso dormía en un hueco contiguo a la oficina. Sujeto peligroso de dos aguaí y por añadidura auxiliar del director. Mejor no era meterse con él. Se sintió agradecido que las circunstancias le salvaran de ser uno más en ese infierno que era la cárcel de Tacumbú, que percibía como un universo de maldad, de perversidad y de frustración. Una selva amurallada donde regía la ley del más fuerte, del más astuto y del más mentiroso al mismo tiempo. Venganzas sangrientas, rencores que afilaban punzones letales, privilegiados que podían mercar con drogas e infelices que las consumían. Travestis condenados que se maquillaban y se contoneaban para que los machos ansiosos disputaran sus favores. Allí reinaba la ferocidad de la resignación y el odio de los excluidos y de los derrotados. El sentido práctico del director, siempre escaso de presupuesto, que tenía un secretario enviado por el ministro, pero era semianalfabeto, y una extraña simpatía que le brindaba, le colocaba exactamente en el límite exterior de ese universo feroz. Todo parecía encaminarse a una condena de por lo menos 25 años, aunque se generaron debates sobre la pena de muerte en la televisión y la radio, con sus consabidos fanáticos. Lo de siempre. La pena de muerte es disuasiva, decían unos. En los Estados Unidos se le aplica y no disminuye la delincuencia, replicaban otros. Hasta que apareció el joven y lúcido analista, una nueva disciplina empollada por la democracia que dijo algo de verdad. Los partidarios de la pena de muerte piden la muerte para el asesino, pero cuando llega la hora de aplicarla, piden clemencia para el condenado, dijo. Es la cambiante naturaleza humana. De la condena a la lástima solo hay un pequeño paso. De cualquier modo, conjeturaban los periodistas y los juristas en los diarios que Manuel pasaría, por lo menos el resto de su vida, entre rejas. Y él ya estaba resignado y también asombrado de haber desencadenado semejante torrente verbal y de tinta. No todo fue tan malo a pesar de todo. No le dieron palizas, ni le arrancaron confesiones metiéndole clavos bajo las uñas, ni la ahogaron en bateas de excrementos. Y no pudo sino decir esa verdad cuando le visitó un viejo luchador de los derechos humanos a interesarse por el trato que recibía. No supo explicarse ni explicar que no hace falta la tortura, cuando toda la maquinaria de la ley es una tortura sutil, que lo encaminaba suavemente y sin violencia hacia su perdición. La democracia tiene esas ventajas. No aplasta con guantes de hierro, sino de seda. Todo un avance de la civilización occidental y cristiana. En lo que a Manuel concernía, todo estaba terminado, pero no para Magdalena. Entre los privilegios que le concedía el director a Manuel, tenía el de recibir visitas en las oficinas del mismo, que hasta le había sugerido el uso del hueco para el sexo rápido cuando él no estaba presente. Magdalena le visitó varias veces y solo conversaban de la situación en general. Contó que ella también fue detenida e interrogada. En la ocasión dijo la verdad y nada más que la verdad. Y la consideraron una mujer inteligente y enamorada que trataba de salvar a su hombre con mentiras más o menos creíbles.
pero sus argumentos se desmoronaban pronto cuando mencionaba un supuesto archivo personal del asesino y su confesión de que el revólver le había proporcionado ella. Una mujer que no tenía dónde caerse muerta no podía tener una antigüedad vahosa como aquel Smith Wesson 1914. Fueron amables con ella y hasta le advirtieran que no volviera a mencionar a ningún supuesto lecayá, que podía acarrearle problemas como un juicio de difamación y calumnia que la llevaría a pasar una larga temporada al Buen Pastor. ¿Cómo van a quedar tus hijos?, le dijo paternalmente un policía. Fueron tolerantes con ella y la soltaron. Solo en su última visita dio a entender que no se había entregado. Con su sentido práctico y tal vez con femenina intuición, se sentía extrañada de que toda la investigación se centraba en las supuestas relaciones enfermizas entre víctima y victimario. ¿Y el joven francés? Los diarios habían informado que la embajada de su país lo empaquetó y lo envió a Francia, y nada más. Magdalena se interesó en el francés y luchó contra su miedo para interesarse también en el senador Garelli. Estaba convencida de que el senador Garelli estaba en el fondo de todo el drama. No podía ser otro. Dinero y poder. Manipulación de ajenas existencias. Venganza, castigo. El cacique y el pelado. Se lanzó a investigar por su cuenta y para empezar fue al edificio de departamentos donde vivieran Elena y el joven científico francés. Los grandes edificios de departamentos también tienen su humanidad proletaria, los iguales de Magdalena, los que hablaban su mismo idioma, el encargado de los ascensores, el portero, el jardinero, el celador del estacionamiento, las mujeres que trabajaban en la lavandería y las limpiadoras. Eran ojos y oídos curiosos capaces de percibir los misterios de las oscuras relaciones humanas, como los choferes y los guardaespaldas. Trabó amistad con ellos y dio al fin con la mucama del turno de la tarde, Silveria Alarcón, que no tuvo empacho alguno en decir lo que muchos sabían, la relación de Elena con el senador, solo que todos se callaban porque era asunto de política, dinero y justicia. Una mala combinación capaz de complicarle la vida a la gente. Además, nadie les preguntó. Silveria había soltado la lengua porque Magdalena no era policía ni nada parecido, sino una tipa curiosa como ella, y era muy conversadora, y le pagaba el almuerzo en la cafetería. El siguiente descubrimiento que hizo Magdalena fue que el francés vivía en el mismo piso de Elena, y era un rubio atractivo y divertido, que había comprado un arpa paraguaya y trataba de tocarla, entusiasmado con el instrumento cuando le dijeron que fue introducido por los jesuitas de las reducciones del Paraguay. Cuando Magdalena relató sus averiguaciones a Manuel, este se interesó. Se daban todos los elementos para relacionar al francés con Elena. Elena anhelaba un escape, paloma azul buscando su libertad, y el francés se lo daba, en la seguridad del mismo edificio y en el mismo piso, lejos de la vigilancia de los gorilas. Elena ponía en práctica la teoría de la inteligencia contra el poder, y como no pudo usarlo a él, usaba al francés, al menos para rescatar una parte de su vida y su libertad. O una variante tal vez de la inteligencia contra el poder, el amor contra el poder, que bien pudo darse. ¿Acaso la aventura de la paloma azul se les escapó de control y se enamoraron y cometieron imprudencias? La pareja perfecta, el científico aficionado a la música y la bella intelectual. El uno lejos de su país, la otra lejos de sus sueños. Jóvenes y sanos, y con casi todas las noches a su disposición. La paloma azul no necesitaba volar a buscar vientos de liberación. Los tenía en el propio nido.
Magdalena había vendido el rosario de oro que por fin fue a parar en manos del codicioso don Esteban, que con inusitada honradez le pagó bien por el oro y por la antigüedad, y tomó contacto con una joven abogada, ambiciosa y saturada de ganas de figurar en los diarios. Si con escándalo, mejor. Relató todo a la doctora Julia Quiñones, la abogada, rubia, delicada y maquillada como una modelo. La profesional le creyó o creyó encontrar una veta para suscitar escándalo. Trazó una estrategia. Dijo algo así que de una crisis se sale provocando otra crisis más grande y el relato de aquella mujer rústica y altiva contenía elementos como para revolver la mierda, según las palabras que surgieron de su delicada boca. No se presentó a los tribunales, en primer lugar por estrategia y en segundo lugar porque ya había aprendido en su corta carrera que existen factores y actores de la democracia más poderosos que la justicia, o casi. En ese tren contactó con un periodista amigo que se moría por acostarse con ella y consiguió que entrevistara a Magdalena. Magdalena, siguiendo las instrucciones precisas de Julia, contó el origen del revólver y dejó deslizar como al descuido la relación de dependencia entre Elena y el senador Garelli, algo aprensiva por la perspectiva de la temporada en El Buen Pastor, pero decidida a correr el riesgo, ya que tenía una abogada. El periodista cayó en la trampa y fue el primero que introdujo en la historia la persona del senador Garelli, mérito que le costó caro porque fue despedido con inexplicable velocidad. Pero el escándalo ya se había echado a rodar, generaba ondas expansivas como piedra arrojada a la mansedumbre de una laguna, y otros periódicos rivales se apresuraron a darle con pico y zapa a la nueva veta del escándalo, que por su condimento político aumentaba la circulación, cuestión gerencial que conjuraba la pérdida de alguna publicidad, porque generaba otras, y no se quedaron atrás las radios ni la televisión. El portón inteligente empezaba a fallar. Para Manuel, el senador había cometido un error. El poder no tenía inteligencia y en vez de hundir con él a Magdalena, la habían menospreciado. Otro periodista investigador rastreó el origen del revólver y llegaron hasta Carlos, el hijo de la difunta doña Petrona, quien declaró que recordaba vagamente que su padre tenía una Smith Wesson de gran calibre que usaba cuando iba a la estancia, pero no podría asegurar que fuera la misma arma que usara el homicida. En cuanto a las joyas, enfatizó que era una fantasía, pues si su madre las conservaba, él se hubiera enterado. En la entrevista de Magdalena se había mencionado también a la locuaz Elvira Alarcón, lo que motivó que una periodista avispada se lanzara a la casa de la servidumbre, en la casa de departamentos. Y muchos servidores también quisieron salir en la prensa como Elvira y revelaron detalles que hacía cada vez más nítida la imagen del senador amante. Los testigos se multiplicaban y el cacique y el pelado se volverían locos tratando de tapar tantas bocas. Leyendo el artículo, Julia gozaba porque la duda, aunque pequeña, empezaba a cundir. Creía tener al senador Garelli a punto de ser lanzado a las fieras. La gente cree que el poder es absoluto, decía la joven abogada a Magdalena, sin esperar mucho que la mujer la comprendiera, y hablando más bien para sí misma. Pero no es así. El poder es vulnerable. ¿Sabes por qué, Magdalena? Porque el poder siempre es odioso y genera enemigos. Y la cuestión es simple: motivar al enemigo, que se vuelve perverso cuando el poder tambalea. Tu inexpugnable senador Garelli ya tambalea. El poderoso tiembla, y cuando el poderoso tiembla, el compinche pone distancia. El socio se abre. Los amigos desaparecen. Ya vas a ver.
Vamos a la embajada francesa a dar otro pequeño empujón. Quedamos allí en este penúltimo video. Ya nos queda la última parte, comenzando desde el capítulo 12. Así que espero les esté gustando la narración y en sí toda la historia de la novela Cita en el San Roque de Mario Halley Mora. Nos vemos pronto. Yo creo que mañana, domingo 16 de marzo del 2024, vamos a terminar ya esta novela. Y bueno, hasta ahí llegamos hoy. Un abrazo a cada uno de ustedes y muchas gracias. No olviden de suscribirse a mi canal y de compartir los videos, comentarios y de darle likes, que es muy importante para mi canal. Un abrazo.